vamos a ver en el día de hoy algunos recursos. ¿Para qué? Para justamente pensar en lo que tiene que ver con estimulación, lo que tiene que ver con comunicación y con formas alternativas de comunicación. La convención plantea varios conceptos. Uno es el de accesibilidad, otro es el del diseño universal, otro es el de la comunicación. Cuando se apoya en lo que es la comunicación y habla justamente, valga el término, de los diferentes apoyos, particularmente nosotros nos encontramos con distintas formas de comunicación. ¿Me ayudan a pensar formas alternativas, formas complementarias de comunicación a la comunicación oral o la comunicación escrita? Sí, es grupal, Mercedes, perdón. La gestual. Gestual, ok, Lengua de perfecto. señas. Lengua de señas, sí. Podríamos pensar también que, digamos, una clasificación. Sí, dale, Daniela. Los pictogramas. Los pictogramas, bien. ¿Alguien sabe lo que es un pictograma? Sí, son dibujos que, no sé si decir que reemplazan palabras, a veces sí, digamos, como para los niños particularmente autistas que quizás no tienen desarrollado el lenguaje, puedan señalar eso y uno saber qué es lo que quieren significar. No sé si lo explico muy bien. Creo que se entendió, lo retomamos. Nosotros lo que partimos es siempre de un elemento concreto, ¿sí? De la realidad, hasta una representación simbólica. Esa representación simbólica puede estar expresada de diferentes maneras, desde una foto, un dibujo hecho a mano, un recorte o una abstracción mayor. Esa abstracción mayor lo que nos va a permitir a nosotros es establecer lo que se conoce como un sistema de símbolos. Ese sistema de símbolos me va a permitir a mí, por ejemplo, decir, si trabajo con el SPC, si trabajo con el BLIS, con distintos sistemas de representación. ¿De qué depende cada uno? Bueno, cada uno fue concebido en diferentes momentos de la historia, si se quiere. Hay recursos que son más, tal vez más delineados, es decir, que con pocas, a ver cómo decirlo, con un esbozado muy rápido, se busca justamente que sea un boceto de la idea. Otra tiene que ver con elementos bien concretos, donde están clasificados, por ejemplo, a través de lo que se llama la clave Fitzgerald. La clave Fitzgerald lo que nos permite a nosotros es organizar los diferentes pictogramas en función de si es un verbo o una acción, si es un objeto, si es una persona, si es un lugar, de tal manera que justamente tengan un recuadro en esa imagen que asociado, por ejemplo, el color verde con las acciones, el color rojo con los objetos, el color azul con los lugares, de tal manera que cuando yo vea ese objeto y vea su recuadro, ya pueda tener una primera aproximación de qué se trata. ¿Está bien? Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es que si bien esto se trabaja muchas veces desde fonoaudiología, es permitirnos salir un ratito desde ese lugar. ¿Para qué? Para pensar en función de las necesidades, los intereses y las posibilidades de comprensión de los niños y niñas con los que trabajamos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay como una cuestión muy sesgada de que las cosas se hacen bajo ciertas reglas y muchas veces se deja de lado lo que ese niño o niña necesita y se trabaja siempre de la misma forma, en forma sistemática y metodológica, como se trabaja muchas veces en fonoaudiología. Entonces, como hablamos al principio de año, donde no trabajamos con pacientes, sino que trabajamos con niños y niñas, donde el paciente será paciente durante un ratito, durante lo que dure esa sesión, tenemos que pensar en los diferentes recursos que sean significativos. Gracias. Ahora, justo te digo, en un ratito charlamos sobre eso. Gracias, Mercedes. Lo que sea significativo para ese niño y esa niña. Entonces, muchas veces lo que hacemos es relevar información con la familia. Es decir, antes lo hacíamos en una entrevista, teníamos una entrevista con la familia para conocer un poco, teníamos algún informe preliminar de lo que había sucedido otros años, pero muchas veces cuando suceden esas entrevistas siempre estamos interactuando con la familia, ¿no? Digamos, no es que en esas reuniones o de alguna manera estamos charlando de primera mano con ese niño o esa niña. Entonces, creo que está bueno llamar a estas cuestiones que nosotros charlamos, a esas voces, de donde muchas veces están mediados por la familia. Es verdad que la familia nos brinda tal vez información desde otro punto de vista, pero de vuelta no nos quedemos solamente con esa visión. ¿Te parece, Ceci, que vayamos con la presentación? Avísame. Mientras, les voy contando entonces que vamos a ver una serie de etapas que recomendamos o que sugerimos como para poder justamente incorporar diferentes recursos.
Cuando pensamos entonces en comunicación desde la convención, hablamos de material escrito, material narrado, material visual, lengua, digamos, material que lo que podemos clasificar en permanente o temporal. Si es permanente, por ejemplo, podría llegar a ser un subtitulado. Si es temporal, podría llegar a ser la lengua de señas. Si esa lengua de señas, hay señas que son transparentes. ¿Qué significa las señas transparentes? Significa que seguramente si yo les digo así, ¿qué se imaginan que es? Si me vieron, de vuelta. Ahora está medio complicado. Escribir, Podría La ser, cuenta. ahí está, muchas gracias. cuenta, escribir. Ahí está, podría ser escribir, pero no, en este caso era la cuenta. Estaba más complicado en el contexto de pandemia, ¿no? O por ejemplo, si yo te digo así, si estoy en un bar, Un café. un café, ahí está. O un café, bueno, un café cortado, lo que sea. Bueno, bien, hay señas que justamente son señas transparentes, es decir, que hay una cuestión cultural asociada que todos nos podemos poner de acuerdo, todos más o menos comprendemos de lo que estamos hablando. Sin embargo, la lengua de señas tiene justamente no solo señas transparentes, sino señas específicas de cada país y de muchas veces a veces particulares de cada localidad que tienen que ver con la cultura. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es aprovecharnos de los diferentes recursos tecnológicos que hay para poder favorecer la comunicación. Un recurso para favorecer la comunicación es el texto alternativo, como estuvimos viendo. Otro es, en un video, incorporar lengua de señas, incorporar justamente lo que tiene que ver con subtitulado, que ese subtitulado, por ejemplo, tenga un buen contraste entre el fondo y la letra. No sé si ustedes han visto series en el último tiempo, si han tenido la posibilidad, si han utilizado subtítulos. ¿Cómo son esos subtítulos? No sé si alguno tiene Netflix o alguna otra plataforma. Bueno, en Netflix, por ejemplo, y en otras plataformas se puede configurar el fondo y el color del texto. ¿Para qué? Para justamente facilitar esta cuestión. Y les dejo una página para que vean después, que por ahí la conocen, se llama Teliu. Teliu es una plataforma similar a Netflix, pero particularmente, ¿con qué? Con lo que tiene que ver con toda producción nacional y producción de algunos países latinoamericanos. Particularmente la característica que tiene Teliu es que es una plataforma accesible. Entonces muchas veces se puede acceder a los recursos, no solo gratuitos, sino ajustarlo en función de las posibilidades de acceso y comprensión de cada una de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque siempre podemos por ahí mandar un video de YouTube o de Paca Paca o de la plataforma Contar, que también hay un montón de recursos gratuitos. Particularmente Teliu en principio está pensada de manera accesible. Entonces hay un montón de recursos que podemos utilizar de ahí, o fragmentos de lo que necesitemos, por ejemplo, pensando ya en generar una barrera menos. Pasemos a la siguiente sesión. Vamos un poquito más adelante, esto ya lo charlamos. Ahí vamos. No sé si recuerdan, pero en otras unidades hablamos de los productos de apoyo, particularmente como pulsadores, teclados adaptados, mouse adaptados. Y la particularidad de hoy es que traigo el pulsador o switch por lo siguiente. Muchas veces las posibilidades de comunicación se ven asociadas o se ven limitadas también por alguna dificultad o limitación en los movimientos. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de alguien con, por ejemplo, una parálisis cerebral, muchas veces hace que no pueda utilizar, no pueda expresarse no solamente oral o tenga dificultades en la comunicación verbal, sino que justamente tenga alguna dificultad en la manipulación de los diferentes elementos. Entonces se hace uso de ¿qué? De pulsadores o switch para pensar en los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Cuando pensamos en estos SAC, que son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, pensamos en recursos que son alternativos a la forma de expresarnos y o que a su vez aumentan las posibilidades de expresarnos. Lo que vamos a rescatar siempre es el resto que tenga la persona, la posibilidad que tenga la persona de poder comunicarse. Y muchas veces ese resto de comunicación tiene que ver con lo que conoce de la familia y la familia conoce de esa persona. Entonces necesitamos estar en contacto con la familia para que cuando esa persona, ese niño, esa niña diga tal o cual sonido, nosotros también poder entender de qué se está tratando. ¿Sí? Vamos con la siguiente, por favor. Una más. Y vamos con, creo que son 3 toques, a ver. 1, 2, 3, ahí está. ¿Cuáles son los objetivos de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación? Básicamente ser utilizados como actos de comunicación.
Pensar la comunicación es pensar cómo nos relacionamos con el otro, cómo entendemos al otro, cómo nos vinculamos socialmente. Entonces, tienen 3 objetivos que son ser funcionales, espontáneos y generalizables. ¿Qué significa esto? Significa este recurso tiene que ser pertinente, tiene que ser funcional a la necesidad que tenga esa persona. Es decir, que tiene que cumplir con un objetivo concreto. Hay una tarea mediante que es poder comunicarnos. Tiene que ser espontáneo, porque yo no tengo que tener a un tercero. ¿Para qué? Para poder vincularme con vos. Entonces, justamente si yo quiero decirte algo, tengo que, ese SAC, ese sistema aumentativo alternativo de comunicación, tiene que poder favorecer la comunicación espontánea y no limitada a que cuando venga la seño nos entendemos nosotros. O soy el profesor de educación física, no te entiendo, tengo que llamar a otra persona para poder, tengo que llamar, no sé, al auxiliar, tengo que llamar a la maestra, tengo que llamar a otra persona, un tercero, o vamos a hablar con tu mamá para que nos explique qué estás queriendo decir. ¿Sí? Y tiene que ser generalizable. ¿Por qué? Porque si no estamos atando al sistema con lo que la persona puede hacer en un momento determinado, que es en cierta hora de la escuela. Entonces lo que queremos hacer es que le sirven diferentes momentos. Y en ese servirle en diferentes momentos tiene que ver con poder saber sumar diferentes tipos de recursos tecnológicos. De baja tecnología, es decir, impresos en la pantalla. De alta tecnología, pensado justamente en recursos que tengan que ver con el celular o con la tablet. Entonces, saber mediar en los diferentes recursos tecnológicos. Tenemos, a ver. Alguien levantó la mano, pero no lo veo ahora de vuelta acá. Acá soy. Ah, dale. No, que justo pensaba esto porque trabajo con algunos, soy psicóloga y trabajo con algunos chicos con diagnóstico de autismo y bueno, justamente pensaba en esto de que hablabas de la fonodióloga, en el equipo hay una fono y en realidad trabajamos esto de generalizable, funcional y espontáneo, armamos una carpeta con los pictogramas. Sí. Y esa carpeta está en los consultorios, en la casa y en la escuela. Y en la escuela se puso a mano para que lo puedan usar todos, o sea, cualquier chico que lo necesite, y para que sea algo que no sea solo para este chiquito, sino que para el que lo necesite. Tal cual. Pero digo, me parece que está bueno esto de lo generalizable, porque por ahí se suele usar solo en la familia o solo en el consultorio y queda ahí. Entonces, está bueno poder llevarlo a todos los espacios. Tal cual, Daniela, es así, es lo que sucede muchas veces es que esta cuestión también es generalizable por los diferentes contextos en los que ese niño o esa niña va a estar, pero particularmente tenemos que pensar que el diseño que vamos a llevar adelante es personalizado. Entonces, este folio o comúnmente como se lo conoce como cuaderno de comunicación, no es el que le mandamos para las notificaciones, sino justamente porque se lo conoce como de esa manera en la jerga, por decirlo de alguna manera, justamente nos permite a nosotros que si ese chico quiere comunicarse con un compañero, pueda hacerlo y no tenga que estar esperando hasta que venga la maestra para poder comunicarse. Por eso también esta cuestión de la espontaneidad, ¿no? Vamos con la siguiente, Ceci, por favor. Algunas pautas simplemente para poder pensar en cómo incorporar los diferentes recursos. Y cuando hablo de los diferentes recursos de vuelta, estoy pensando en no piensen que solamente vamos a tener que estar usando el celular las 24 horas o las horas que llevemos adelante con la actividad. Hay un montón de recursos de baja tecnología que podemos apropiarnos de ellos y utilizarlos en los diferentes lugares como planteaba Daniela. Particularmente, lo primero es preparar el entorno. ¿Qué significa preparar el entorno? Significa justamente relevar las diferentes voces a través de entrevistas, a través de un formulario, a través de una encuesta, pensar justamente cuáles son los referentes para ese niño, si realiza otras actividades, si está trabajando con otros profesionales, para seleccionar esos recursos en función de los intereses y posibilidades de comprensión. Pensar en los objetivos a corto y mediano plazo. Si estamos pensando en justamente un proceso que va a llevar de una abstracción de un elemento concreto hasta un pictograma en un determinado sistema, eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Es todo un proceso que se lleva adelante, es un proceso de entrenamiento, el cual es un proceso iterativo. Yo voy probando y voy ajustando, voy probando y voy ajustando. Hay mucho trabajo y sabemos que las instituciones muchas veces no contemplan ese trabajo. Lo que voy es que hay mucho trabajo que muchas veces hay que hacerlo extra el tiempo de la actividad que tenemos por delante. Seleccionar el vocabulario y el orden de su presentación. Es decir, yo voy a ir de menor a mayor. No voy a arrancar con un repertorio muy, muy grande. ¿Por qué? Porque si no, justamente lo voy a
a saturar. Es lo mismo que cuando quiero incorporar tantos recursos. Bueno, lo mismo sucede acá. ¿En qué manera se va a ir presentando? De una manera simple hacia una manera más compleja. ¿Cómo van a ser los símbolos en función del sistema que voy a estar utilizando? No solo va a ser el sistema que adopte él o la fonoaudióloga, sino que tiene que ser un sistema que le sea representativo, como decía Daniela, para poder comunicarse con sus pares, con su maestra, con su familia. Si solamente el código, la interpretación lo conoce la fonoaudióloga, va a ser eso que haga 1, 2 o 3 veces por semana en un determinado horario. Entonces, tiene que ser una herramienta que sea funcional y que sea generalizable a los diferentes entornos. Y sobre todo, no pensar, digamos, pensar en la incorporación de otros recursos. No sé si ustedes han visto, creo que algo de esto lo comentamos y si no, me repetiré, que tiene que ver con, seguramente usan WhatsApp habitualmente o Telegram. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, mandan GIF, ¿saben lo que es un GIF? Por las dudas. ¿Sí? Bien. ¿Qué particularidad tienen los GIF? No, No sé, que sí, vos pones el tema que querés y te sí, aparece y ok. elegís la opción que querés, de que te gusta más o tiene más que ver con lo que querés transmitir. Bien. Y También particular, están los sí, que más usaste, los últimos que también. usaste. Bien. ¿Qué Y a más? diferencia de una imagen, digamos, Eso, tiene dale. movimiento. Eso, porque Las yo veía ahí imágenes que son estáticas. uno estaban con la cabeza, otro estaba con el dedo, que supongo que estaban hablando del movimiento. Bien. Está el movimiento. Muchas veces en el cuaderno de comunicación, ¿sí? Que vos podés tenerlo foliado y demás, o en las aplicaciones, se pierde eso, o en el recorte que vos hiciste o que sacaste de la revista, se pierde el movimiento. Y muchas veces los pictogramas son realmente complejos de poder entender. Entonces, todo ese proceso, acompañarlo de otros recursos que tal vez no fueron pensados para eso, pero pueden justamente facilitar la comunicación. Entonces, no es lo mismo que yo esté así, y ustedes no saben si yo estoy diciéndoles hola o estoy diciendo chau. ¿Cómo es el hola? Y el hola es así, y el chau cómo es, y el chau es así, mira, porque te está yendo. Entender eso requiere de un montón de procesos previos. ¿Está bien? ¿Por qué yo tengo que decirte chau así? Porque me estoy yendo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa pensar cuando está, y que además de frente muchas veces no tiene los ojos el mismo pictograma. Entonces, ¿cómo sabes si está de frente, si está de espalda? Entonces, obviamente el movimiento ayuda a entender de qué se está hablando en la representación. Entonces, yo sé que muchas veces, además de que está grabado, muchos fonos y no les gustan estas cosas. ¿Por qué? Porque obviamente está en los sistemas pictográficos que tienen un montón de estudios detrás y un montón de validaciones detrás, pero también están las posibilidades, intereses y necesidades reales. Entonces, sobre esto, yo creo que tenemos que resignificar los diferentes recursos tecnológicos en función de lo que ese niño y niña necesita, y no solamente en función de la caja de herramientas que lleva cada profesional en su consultorio. ¿Sí? Dicho esto, vamos a la siguiente. Hay diferentes recursos tecnológicos. Por ejemplo, hace unos años atrás había una valijita que vos podías llevarte y tenía directamente un velcro que vos podías colocar y con un puntero láser, ¿sí? ¿Se acuerdan de esos punteros láser que se vendían? Bueno, vos lo podías, movías la cabeza y apuntabas ese el elemento que vos querías. Entonces, al tener esta cuestión del velcro, recién una compañera dijo, bueno, vos lo señalás y marcás qué es lo que querés. ¿Y qué pasa si no puedes señalar? Entonces vos tenés métodos que se llaman señalamiento directo. ¿Cuál es el señalamiento directo? El que tocas, por ejemplo, en la pantalla, tal cual. Señalamiento indirecto, el que mediante alguna forma, por ejemplo, un puntero, estás marcándolo. ¿Sí? Señalamiento mixto o por barrido, ¿qué será? De alguna manera, alguien me orienta o un programa favorece que yo pueda hacer esto. Entonces yo te digo, por ejemplo, primera fila, y vos me decís así. ¿Qué significa? Que el elemento que vos querés está en la primera fila, por ejemplo, lo que estamos viendo ahí. Entonces yo digo, bueno, primera columna, segunda columna, tercera columna. Si yo lo estoy hablando de esta manera, hay todo un proceso cognitivo que tenemos que primero pensar en filas y columnas, ¿sí? Como si fuese la batalla naval. Entonces, obviamente, si estamos pensando de esta manera, es probable que el recurso que estamos trabajando no sea el más adecuado. Entonces, de vuelta, no hay que insistir con las cosas que no van. Entonces, en este caso yo podría directamente decirte, no sé, está mezclado acá, ¿no? Pera, pantalón, sandía, ananá, por ejemplo, no sé, ¿sí? ¿Para qué? Para que vos puedas ir orientándote y vos cuando te guste algo, digas sí, cierres los ojos, muevas la mano, el movimiento voluntario y repetitivo que nosotros podamos asociar a lo que querés marcar, ¿sí? Entonces, señalamiento directo, marco. Señalamiento indirecto, con algún otro recurso lo estoy indicando.
señalamiento mixto o por barrido, esta cuestión asistida o en forma oral o particularmente con un programa, ¿sí? Vamos con la siguiente. Hay herramientas de comunicación autónomas. Estas herramientas hoy siguen estando presentes. Se las conoce como tecnologías estabilizadas. Estas tecnologías particularmente tienen la particularidad que tienen un objetivo único y lo hacen, digamos, lo hacen bien y simple. Por ejemplo, en este caso se colocan 3 elementos de 4 celdas, de 9 celdas, de 24 celdas, de 32 celdas, y se va iluminando cada una de las celdas, y cuando está iluminada la que yo quiero, pulso, piso, muevo la cabeza, muevo la rodilla y lo selecciono. Cuando lo selecciono se reproduce un sonido, por ejemplo. Entonces estos elementos yo me los podía llevar a cualquier lado. ¿Se les ocurre una forma que reemplace a este tipo de dispositivos hoy en día? Bueno, yo pensaría en las tablets. La tablet. Eso te digo. Las tablets. Totalmente. ¿Qué particularidad tiene? Bueno, si se te cae la tablet o se golpea la tablet, probablemente cambiar el vidrio o la pantalla de la tablet te salga más plata que lo que sale en estos equipos. Entonces, a veces, por ahí se busca recursos que sean, no sé si más antiguos o más probados, que cumplan con una acción bien definida y no tenga tantas posibilidades de generar barreras en la interacción. Entonces, no pensemos que algo por ser viejo es menos útil. Pensémoslo justamente en forma pertinente, en forma contextualizada. Vamos con la siguiente, Ceci. Vamos con una más. Esto lo tienen también. Hay diferentes software. Hay software de comunicación para PC. Tienen particularmente uno que se conoce como Plafuns, otro que se lo conoce como el AraBoard, está el AraWord, que asocian, por ejemplo, a la palabra escrita, imágenes y sonidos. Esos sonidos pueden ser grabados o esos sonidos pueden ser reproducidos a través de la síntesis de voz. ¿Sí? Es decir, que el texto escrito se convierta en texto audible. Yo les dejé directamente en el aula una página que es la página de Arasac, en la página que una de las compañías comentó también que estaba alguno de los recursos y mencionaba a los materiales de comunicación aumentativa. ¿Por qué dejamos esa página? Porque todos los recursos que hay ahí son gratuitos. Y porque hay un montón de plantillas y hay un montón de comunicadores ya armados. Y hay un montón de comunicadores armados con distintos contrastes. Entonces no solamente tenés pictogramas de niños y niñas, sino que tenés pictogramas también pensados para adolescentes o jóvenes. ¿Por qué? Porque obviamente el pictograma muchas veces tiene una suerte de infantilización, ¿sí? Entonces lo que sucede es que el joven no quiere utilizarlo eso, un adulto no lo quiere utilizar. ¿Por qué? Porque le parece que es justamente que no es adecuado, aunque no pueda transmitírtelo en forma oral, no lo siente representativo, no le interesa. Vamos con la siguiente. A continuación vamos a ir mostrando simplemente algunas aplicaciones para que ustedes tengan idea, todas aplicaciones que son gratuitas. Insisto con esto, todas las aplicaciones que mencioné y que están en el material de lectura son aplicaciones para Android. ¿Por qué aplicaciones para Android? Porque Android, la gran mayoría de las aplicaciones que hay son gratuitas, ¿sí? Hay una gran cantidad hay un abanico muy grande de recursos y particularmente todas las aplicaciones que mencioné son aplicaciones de autor. ¿Saben lo que es eso? Bien. Las aplicaciones de autor lo que nos permiten hacer a nosotros es ajustar y diseñar las actividades en función de lo que nosotros querramos hacer. Las creamos nosotros, ¿sí? Entonces, hace años atrás lo que se hacían eran, los que los vendían no los llamaban enlatados, pero eran programas enlatados, es decir, que venían con una galería de imágenes y venían asociados, por ejemplo, para instalarlo en una computadora o en 2 computadoras. Entonces, estaban asociados, se usaban muchas veces en los consultorios, en el hospital, centro de día, en fonoaudiología, y era justamente el profesional, permítame, adecuado, el que hacía uso del diseño. Hoy, lo que han brindado estas aplicaciones es cierta democratización en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo puedo armarlo en función de sacar una foto porque esa pelota, ese juguete, ese muñeco es representativo de ese nene o esa nena, y no particularmente el pictograma de un muñeco, que no le va a decir nada. Entonces, está la posibilidad de incorporar voz grabándola, está la posibilidad de incorporar video grabándolo desde el celular. Entonces, es el mismo celular que utilizo para diferentes actividades que puedo usarlo justamente con estas herramientas de autor. Avancemos con una más. En este caso se llama Facecom. También vamos con otra. Vamos a parar acá porque ya que varios hablaron en relación a el trabajo que hacen con chicos y chicos con autismo. Hay algunos software específicos que se han pensado para ¿qué?
para trabajar lo que es la anticipación, para trabajar lo que es la espera, para trabajar lo que es el orden, justamente, y tienen que ver con algunos recursos pictográficos que se apoyan en lo que son las agendas visuales. ¿Qué son las agendas visuales? Bueno, una forma de representar, por ejemplo, el orden en el que me cambio o en que me visto, el orden en que las actividades que realizo al momento desde que salgo de mi casa hasta que voy a la escuela y vuelvo, las diferentes actividades que yo puedo realizar para poder, digamos, tiene que ver con lo procedimental, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de quiero preparar el almuerzo. Entonces, como quiero preparar una hamburguesa, voy a, por ejemplo, no sé, sacar la hamburguesa, prender el fuego, colocar la hamburguesa, mientras tanto saco el pan. Bueno, actividades que pueden ser secuenciadas de cierta manera y que me puedo ir anticipando a lo que yo voy realizando. Uno de esos recursos es el pictograma agenda, que te permite a través de ciertos recursos utilizarlos o incorporar nuevos. ¿Y cómo funciona? Para que vos, esto sirve para que vos puedas ir secuenciando en forma organizada cada una de las tareas y puede estar acompañado de la palabra escrita. No solamente el pictograma o la foto, sino la palabra escrita. ¿Sí? Esto que estoy haciendo rápido y no tengan miedo, está escrito, está explicado, así que pueden después leerlo, pero por lo menos para que haya un repaso general de los recursos que tienen para poder ver. ¿Sí? Vamos con una más, que creo que es Tempus, ahí está. Sí. Particularmente Tempus es parecida a la anterior, a Pictogram Agenda o Pictograma Agenda, pero tiene una particularidad. Yo puedo poner un sonido o una música mientras dura el pictograma. ¿Y cuánto dura el pictograma? El tiempo que vos necesites. Entonces, por ejemplo, esto puede estar asociado o ayudado ¿para qué? Para mientras yo estoy haciendo un viaje, entonces durante tal tiempo va a sonar una música que le guste, va a haber un pictograma y no va a estar pudiendo, por ejemplo, desbloquear el celular. Entonces tiene que entender también, o servirnos también para qué, para cuando nosotros hacemos una actividad, que hay actividades que tienen un cierto tiempo, o hay actividades que primero le toca a Viviana, después le toca a Daniela, después le toca a Jorgelina, que justamente tenemos que respetar un orden y se pueden hacer actividades colaborativas en ese sentido. Entonces se pueden usar no solo pictogramas, sonidos, canciones, sino que además pueden estar mediadas por el tiempo específico que puede durar cada actividad y si yo quiero bloquear o no bloquear la tablet o el dispositivo móvil en ese sentido. ¿Sí? Mientras se produce esto. Vamos con una más. Dos más que mostramos. OTA Project. OTA Project es una aplicación desarrollada por todas estas que estoy contando o fueron desarrolladas en Argentina o fueron desarrolladas en España. Tienen muchos recursos, en este particular está desarrollada por dos hermanos de Córdoba que usaron los pictogramas del portal Arasac, que les comentaba antes, para poder justamente generar diferentes comunicadores. La particularidad que tiene el OTA Project es que se puede usar por señalamiento directo o por señalamiento mixto, es decir, por ejemplo, con un pulsador. ¿Qué recursos puedo utilizar? Los que yo necesite para poder organizar una actividad. Desventaja que yo pienso de esta actividad, o mejor dicho, de este programa, es que hay una sobreestimulación visual. Es decir, que no tengo la posibilidad de decir, por ejemplo, quiero 4 pictogramas porque más puede confundir, sino que siempre tengo una cantidad muy grande de recursos asociados. ¿Está bien? Pero obviamente está la posibilidad de poder utilizarlo. Vamos con una más. Una más. Una más. José aprende. Y mostramos dos más y ya siendo las 8 y 7 de la noche, ya iba a hacer un corte, pero dijo, bueno, vamos para adelante. José Aprende es un recurso que es muy interesante porque está pensado justamente para chicos y chicas con TEA, con trastorno del espectro autista, sobre todo pensando en lo que tiene que ver con emociones, con el cuidado corporal, con rutinas, porque tiene secuenciado ya un montón de material prearmado. No es, digamos, a diferencia de las otras que estuve comentando, este no es de autor. ¿Por qué? Porque ya están armados los contenidos y yo no los puedo modificar. Pero sí me pueden servir de base para poder trabajar ciertos requisitos o ciertas competencias previas que son necesarias al momento de llevar adelante una actividad formalmente en la escuela. ¿Sí? Puedo resignificar estos recursos ¿para qué? Para poder pensar de qué manera puedo apropiarme de ellos en función de la actividad que quiero llevar adelante. Está bueno porque es bastante ameno el recorrido y no es complejo de entender, entonces está ilustrado en este caso con el personaje que es José, que va realizando diferentes actividades, entonces puede generarse cierta identificación. Me parece que esta es una aplicación interesante, si bien no tiene tantos grados de libertad, sobre todo puede trabajar esas tres cuestiones. Y creo que tenemos una más. Una más.
Hay diferentes programas, particularmente hay uno que los voy a poner acá para que lo vean. Está epa, proyecto DANE. El proyecto DANE es un proyecto que, si ustedes lo buscan en el Google Play o en el Play Store, tiene un montón de aplicaciones orientadas a lo que es rutinas, a lo que es comunicación, a lo que tiene que ver con actividades de la vida diaria, con autonomía. Pero les traigo esta en particular, que no es del proyecto DANE, pero el proyecto DANE está inspirado en una de estas, que particularmente es de compras, se llama. Y es un supermercado que tiene una gran particularidad. La plata rinde un montón. Y tiene, bueno, tiene los billetes de los diferentes próceres. Pero más allá de que la plata rinde un montón, es un supermercado acotado. ¿Por qué es un supermercado acotado? Es como un supermercado, podemos decir, de barrio. Tiene 4 góndolas, nada más. Y tiene hasta 9 productos, no, perdón, y tiene ciertos productos por góndola. Entonces lo que podés hacer, ¿qué es? Es ir, cargar, primero, lo positivo que tiene es que querés cargar 500 pesos y te puedes hacer la compra de un mes, eso seguro. Te cargas la billetera virtual. Una vez que te llevaste la billetera virtual, vas recorriendo las góndolas y decís, bueno, puedes ir al almacén a cuestiones de limpieza, de frutas y verduras y de bebidas, por ejemplo. Y vas seleccionando cada uno de los elementos y lo vas arrastrando en tu carrito de compras. Cuando vos lo arrastrás, te dice, mira, podés escuchar que este elemento se trata de las bananas, que la banana sale tanta plata y que además lo podés comprar. Cada vez que vas a realizar la operación, vos lo que tenés es una realimentación visual y auditiva. Esa realimentación visual y auditiva permite que vos, si podés efectuar la compra, te incorpore en la palabra escrita y en mayúscula en la lista de compras, y particularmente que si no se, digamos, no se pudo realizar, y cuando lo realizaste tenés un refuerzo positivo, es decir, que justamente te felicita por haber realizado eso. Te lo marca con una cara contenta, con un sonido, y si no lo pudiste realizar, te avisa también en relación a eso, que tienes una realimentación, tanto que si se pudo efectuar como si no se pudo efectuar. Al final podés revisar la compra y si no te alcanzó la plata para poder comprar, también te avisa que no te alcanzó la plata para poder comprar. Obviamente es algo muy, muy acotado, sencillito. Si lo quieren usar en celulares no van a poder. ¿Por qué? Porque fue pensado para tablet y por lo siguiente, por la motricidad, por la calidad de las imágenes en función del tamaño, el tamaño de las imágenes, ¿sí? Y por la simplicidad para que tenga buenos colores que no eran posibles por ahí. Hoy con este teléfono que es un poquito más grande que el que yo tenía hace unos años se podía hacer, pero en este caso estaba pensado para una tablet, sobre todo por el tema del soporte, el audio y las posibilidades de compra. ¿Está bien? Insisto con esto, recursos de comunicación en el portal de Arasac tenés más de 20. En la bibliografía yo les puse otros 10, ¿sí? Seleccionados y explicados. Y particularmente tenés después la posibilidad de, obviamente, explorar y cada día salen más recursos. Entonces, de vuelta a lo mismo que hablábamos al principio de la clase, uno tiene que explorar, tiene que probar, tiene que instalar y ver lo que sucede, ¿sí? No sé si tenemos una más, creo que ya hay otras más. Esto lo tienen subido, está Pictorial, está el proyecto DANE y creo que ya estamos. Lo de la página de Arasac.